Buenos días. Vamos a comenzar de acuerdo a el hilo conductor que tienen los contenidos de la cátedra, a comenzar con el tema instrumental para exéresis de piezas dentarias. En este caso vamos a hablar de pinzas, también conocidas en algunas escuelas odontológicas como forceps. Nosotros nos vamos a dirigir a ellas como pinzas. Son instrumentos que han sido diseñados para realizar exéresis de tejidos duros. En estos casos en particular, junto con los elevadores, que es el teórico que tuvimos la semana pasada, van a ser los responsables de la abulsión de las piezas dentarias. Y son denominados como instrumentos que desde el punto de vista físico actúan casi siempre por palanca de primer género, aunque pueden tener también un poco de cuña, y tienen como función la exéresis, la abulsión, eliminar la pieza dentaria de sus inserciones alveolares. Dijimos que fundamentalmente, repasando, actúa como una palanca de primer género, ¿no? Es decir, que hay una potencia, que sería los bocados de nuestra pinza, con un punto de apoyo, y una resistencia, que es la pieza dentaria. Estas pinzas están constituidas por tres elementos. El mango, también denominado rama, que son estas partes donde uno realiza la toma, una porción de bisagra, que es la responsable de integrar el mango, con la tercer parte constitutiva, que son los bocados. Son los bocados los que van a ser los responsables de la prensión de esta pieza dentaria y son los que reúnen las mayores características a tener en cuenta para poder identificar las distintas. Todos los instrumentos en forma de pinza para la realización de exéresis de piezas dentarias tienen este tipo de toma, una toma palmar, es decir, que la parte cóncava del mango, va a ir apoyada sobre la palma de la mano con el dedo pulgar en el contrafrente para tratar de guiar los movimientos. Siempre van a tener una toma palmar. Y vamos a poder identificar 6 pinzas para el maxilar superior, es decir, una pinza para incisivos y caninos, una pinza para premolar, 2 pinzas para molares, una para el molar derecho y otra para los molares izquierdos, una pinza para la exodoncia de restos radiculares y una pinza para los terceros molares. Todas, si bien tienen cierto parecido, tienen en su parte de los bocados diferencias a tener en cuenta. Las vamos a ver una a una más adelante. Las pinzas de maxilar inferior también son 5. Son también muy parecidas las 4 iniciales, ya que tienen, a diferencia del maxilar superior, el mango perpendicular a sus bocados o parte activa, salvo en la que denominamos terceros molares, que como tiene una acción de frente, ahora vamos a ver a mayor aumento cómo es la parte activa de esta pinza. Entonces dijimos 6 para el maxilar superior, 5 para el maxilar inferior. Vamos a ver en detenimiento las pinzas para el maxilar superior. Vamos a empezar por la pinza de incisivos y caninos superiores. Es una pinza que tiene la característica de mantener en línea recta el mango y la parte activa. Es decir, su mango es habitualmente recto, plano, no tiene concavidades, no tiene curvaturas. Presenta en la parte activa 2 bocados que son específicamente para poder agarrar las piezas dentarias anteriores.
Presentan en su interior rugosidades que, como cualquier tipo de instrumental, evita el deslizamiento del mismo, y como dije, presentan línea recta entre el mango y el bocado, es decir, no presentan curvatura ni angulación entre ambos. Recordemos que para trabajar en el sector del maxilar superior, el paciente tiene que tener la cabeza del respaldo a la altura un poquito más abajo de los hombros. El plano oclusal del maxilar superior debe estar perpendicular al piso, con el sillón en aproximadamente 135 grados de angulación entre la parte del respaldo y el sillón propiamente dicho. Una vez que iniciemos la prensión, una prensión que debe ser realizada lo más apical posible, luego de realizar la incisión intraclavicular y el despegamiento con un instrumental romo, el periostótomo, de esa porción de tejido blando, vamos a empezar a realizar fuerzas, tanto vestibulares como palatinas. Recuerden que la tabla más delgada, de acuerdo a lo que vimos en anatomía, en este sector es la tabla vestibular, y mediante pequeños movimientos que van realizando tensión sobre las tablas óseas, es decir, llevo para vestibular, lo mantengo con fuerza generando tensión, eso genera una dilatación ligera en el alveolo que me permite a último momento realizar un movimiento de rotación, es decir, de girar sobre el mismo eje vertical esa pieza dentaria y producir su avulsión, movimiento de rotación final. En el canino la situación es bastante parecida, se realiza con la misma pinza en el maxilar superior, ya que son pinzas fuertes, con la salvedad de que la tabla vestibular en la región canina es muy frágil, existe mucho riesgo de poder romperla en el momento de realizar las fuerzas, pero puedo realizar movimientos de vaivén, vestíbulo palatinos y terminar con un movimiento de rotación para la exéresis final. Vamos a ver ahora algunas imágenes clínicas, básicamente para poder comprender cómo voy a colocar la pieza, la mano para evitar los movimientos en la cabeza del paciente. Recuerden que en el maxilar superior, que se encuentra adherido al macizo facial, nosotros podemos con el dedo índice tomando vestibular y el dedo pulgar tomando palatino sujetar el maxilar de nuestro paciente para poder empezar a realizar las maniobras de fuerza. En el maxilar inferior ya vamos a ver, no tenemos esta suerte, sino que tenemos que fijar muchas veces con el dedo pulgar la basal mandibular, ya que es un hueso móvil. En el cuadrante 1 lo vamos a realizar con el dedo pulgar, como vamos a ver más adelante, colocado directamente en otra posición. Con respecto a las pinzas de premolares, son parecidas a las pinzas de incisivos y caninos, pero tienen una salvedad. Van a ser más voluptuosas, van a ser más grandes, porque las piezas dentarias sobre las que van a trabajar son más grandes. Entonces, este es otro detalle que tenemos que tener en cuenta en todas las pinzas, como parte de su generalidad. Cuanto más grandota es, vamos a intuir que van a estar diseñadas para piezas dentarias más voluminosas. También tiene otra característica, a diferencia de la pinza de incisivos, que es esta curvatura. Empieza a tener una curvatura en el mango, la parte cóncava es la que entra en contacto con la palma de la mano en la toma palmar y empieza a tener cierta angulación con la porción de los bocados, de la parte activa. Esto obedece a que cuanto más posterior sea la pieza dentaria que vamos a extraer, esta curvatura nos posibilita sortear las piezas dentarias que están por delante. Entonces puedo comenzar a pensar que cuanto más convexo, cuanto más curvo sea el mango, esa pinza va a servir para sectores más posteriores. También tiene una parte de bocado que empieza a tener una cierta angulación. El mango es cóncavo, donde apoya la palma, la porción es convexa,
lo que va por distal de la pieza dentaria a extraer. Tiene dos bocados que son muy parecidos en su parte de borde final a los de incisivos y caninos, simplemente que son curvos, recuerden, pero no tienen ningún espolón en su punta. Van a ser utilizados ya sean en los primeros premolares o en los segundos premolares de la misma manera, con la salvedad que en los segundos premolares, como vamos a ver más adelante, la presencia habitual de una porción radicular y no dos como en los primeros molares, a veces facilita las maniobras en la intervención. En el maxilar, en los premolares, en los primeros premolares del maxilar superior, la mayor frecuencia de aparición de dos porciones radiculares hace que la fuerza tenga que ser controlada para evitar la fractura y un accidente intraoperatorio. Cuando empezamos a tener piezas multiradiculares, la posibilidad de hacer movimientos de rotación, de giro sobre su eje mayor, empieza a limitarse por la cantidad de porciones radiculares. Lo mismo vamos a hacer para los segundos premolares. Tienen la ventaja, a diferencia de los primeros, que habitualmente tienen solamente una porción radicular y en estos casos sí podría estar permitido algún movimiento de rotación. Recordemos siempre en el maxilar superior, cuando trabajamos sentados, cuadrante 1 o cuadrante 2, trabajando de adelante, el plano oclusal del maxilar superior nos permite tener visión directa y el plano oclusal está perpendicular al piso. Fíjense la curvatura, como la parte cóncava es la que está en contacto con la palma de la mano, la parte cóncava en contacto con la palma de la mano, y esa curvatura me permite ir hacia los sectores posteriores, siempre, como dijimos anteriormente, cuidando el reborde alveolar, sujetándolo con nuestra empuñadura, con la mano contralateral. Cuando trabajo en cuadrante 2, el dedo índice por vestibular y el dedo pulgar por palatino, y cuando trabajo en el cuadrante 1 voy a invertir las piezas dentarias, es decir, por vestibular el dedo pulgar y el índice por palatino. Vamos a ver si las pinzas de los molares superiores que revisten algún detalle, y ese detalle está en relación con su con su parte activa. Es verdad que, como dije anteriormente, a medida que voy hacia atrás, estos instrumentos van a tener mayor curvatura, también tenemos que tener el detalle de su parte activa. Existen dos pinzas para los molares. Una va a estar diseñada para el molar derecho, primero o segundo, y otra va a estar diseñada para el primer y segundo molar izquierdo. Y eso está en relación, como dije anteriormente, con la parte activa. Fíjense cómo tiene más curvatura que las de premolares, necesita sortear más piezas dentarias y genera mayor ángulo entre el mango y la parte activa que la de premolares también, por el mismo motivo. La parte cóncava es la parte que va a estar en contacto con la palma y la parte convexa de la porción activa es la que va a mirar a distal de la pieza dentaria a intervenir. Fíjense el detalle de esta fotografía. Dijimos que tenían dos bocados, pero uno de los bocados en una porción interna y en el borde final, donde estoy señalando con el puntero en este momento, presentan algo que nosotros denominamos espolón. Es decir, es una saliencia que tiene la pinza que me permite ser macho o hembra con la anatomía de la pieza dentaria que voy a extraer. Recuerdan, los molares superiores en líneas generales presentan tres raíces, dos de ellas en vestibular, una mesio-vestibular y una disto-vestibular. El objetivo de este espolón es introducirse en la furcación que generan esas dos raíces vestibulares. Es decir, la que uso del lado derecho no la voy a poder usar del lado izquierdo porque me caería el espolón por palatino. Ese es el motivo por el que existen dos. Este espolón me va a ir guiando su ubicación, ya sea del lado derecho
como del lado izquierdo. Fíjense el espolón. Uno de los bocados es liso, ya sea en su borde y en su parte interna, y el otro bocado termina en punta, termina con un espolón, no solamente en la punta del borde, sino que va recorriendo parte de su parte activa interna. Ahí lo podemos tener a mayor precisión. Uno liso y el otro con un espolón. Este espolón se va prolongando en el interior de la pinza. Dijimos entonces hay dos, uno derecho y uno izquierdo. ¿Cómo los voy a utilizar? Cuando yo lo tenga presentado frente a mi paciente, el espolón que esté a mi derecha va a servir para el cuadrante izquierdo del paciente. Recuerden que trabajamos de frente, es decir, si yo cuando presento mi pinza para poder trabajar en mi paciente, el espolón está del lado derecho mío, va a corresponder al cuadrante 2 de mis pacientes, es decir, a su maxilar superior, porción izquierda. Lo mismo para el otro lado. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Acá tenemos el derecho. Acá tenemos el derecho. Fíjense que si yo lo presentaría de frente a mi paciente, ese espolón quedaría a mi izquierda. Sirve para la derecha del paciente. Vamos a ver alguna situación clínica en particular para identificar eso. Fíjense, en vestibular está el espolón. Vestibular, donde están las dos, está el espolón. Empiezo a hacer mis movimientos para vestibular, para palatino, para vestibular, para palatino, sorteando la apófisis cigomato-alveolar, que es un área de resistencia en el maxilar superior en ese sector. Puedo realizar mi fuerza para la abulsión de la pieza dentaria. Fíjense acá este detalle, como toma la pinza, como el espolón queda del lado izquierdo del operador, si uno lo miraría de frente, pero sirve para un molar derecho en la boca de mi paciente. Lo mismo para la pinza del otro lado. Perdón, esta es la pinza derecha. Mi pinza, yo la miro y me queda el espolón a mi izquierda, sirve para la derecha de mi paciente. Lo mismo debería hacerse si el espolón queda del otro lado. Queda a mi derecha, serviría para la izquierda de mi paciente. La pinza que vimos anteriormente es la pinza de molares superiores, que tienen que recordar es la única que viene en par, una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Esta pinza, que es la pinza de restos radiculares para el maxilar superior, sirve para todas las piezas de la arcada, en tanto y en cuanto sean restos radiculares. Presentan una forma un tanto distinta a la que vimos anteriormente, fundamentalmente porque sus bocados se ponen en contacto entre sí mediante una bayoneta que es mucho más delicada que en las otras pinzas. Fíjense en una visión lateral, como hace una forma de bayoneta, y aparte de esa bayoneta tiene una parte activa delgada que está diseñada para poder tomar las porciones radiculares que son mucho más delgadas que la porción coronaria. Vamos a también tener, como el mango es recto, no tiene porciones cóncavas, como me voy a guiar para saber cómo es la toma es hacia la parte que hace la angulación, es decir, la palma de la mano estaría en contacto con la porción donde la pinza hace la inclinación. ¿Por qué la pinza hace esta inclinación? Fundamentalmente porque tiene que sortear las porciones coronarias de las piezas mesiales o distales. Por ejemplo, tengo que sacar un resto radicular de un premolar. Con esta inclinación sorteo la corona del canino y puedo entrar
en profundidad sin que la pinza contacte con la cara del canino o la cara oclusal del premolar y me limite ese movimiento. Distintas vistas. Fíjense, a donde empieza la inclinación es donde yo realizo la toma, no al revés. Donde está hacia abajo la inclinación, ahí realizo mi toma. Y de la misma manera, esa inclinación va a ir sorteando las caras oclusales de las piezas vecinas a la pieza dentaria a intervenir. Detalle a tener en cuenta en la pinza de restos superiores es que sus bocados son muy pero muy delicados. La última pinza que vamos a ver en relación al maxilar superior es la pinza para la exodoncia de los terceros molares, que tiene de alguna manera un diseño algo parecido a la pinza de restos superiores, con una salvedad. Los bocados son mucho más groseros, no se ponen en contacto entre sí, no están diseñados para restos radiculares, sino que la inclinación es para sortear los premolares, los molares y poder llegar a la zona intrabucal del tercer molar. Esta inclinación es básicamente para soslayar el obstáculo que presentan las coronas de las piezas dentarias mesiales al tercer molar. Y su bocado es muy parecido a la de las pinzas más groseras. ¿Por qué? Porque el tercer molar es una pieza grande y que habitualmente o muchas veces no presenta esa anatomía radicular como el segundo y el primero, sino que muchas veces tiene raíces fusionadas o raíces de otro tipo. Por eso no tienen espolón. Fíjense que no tiene espolón. Quiere decir que la misma puede ser utilizada para el molar, tercer molar superior derecho como para el tercer molar superior izquierdo. Vamos a ver cómo puede ser utilizada un ejemplo típico en la cavidad bucal. También se toma de la misma manera que la de restos radiculares, es decir, como muchas veces es recta, lo tomo para donde se inclina la porción inicial de la parte activa. Y ahí está, me permite ir a la zona de los terceros molares, esta inclinación sorteando todas estas piezas dentarias, los premolares, los molares, y me permite llegar cómodo a la zona del tercer molar. Vamos a ver ahora las pinzas del maxilar inferior. Recuerdan, habíamos dicho que eran 5, a diferencia de las superiores que eran 6. Eran 5. Y estas son un poco más fáciles. Cada pinza obedece a un grupo dentario. No existe, como en el maxilar superior, en la zona de molares, una para el lado derecho y una para el lado izquierdo. Las pinzas de molares en el maxilar inferior son para los dos lados por igual. La primera pinza que vamos a ver es las de incisivos inferiores y restos radiculares. Las pinzas del maxilar inferior, a diferencia de las del maxilar superior, presentan un ángulo de casi 90 grados entre la parte activa y el mango. Son algo muy parecido a las que cualquiera puede tener en su casa como herramienta, que eran las pinzas pico del oro. Es decir, presentan una verticalidad entre el mango y la parte activa. La diferencia básicamente entre la pinza de incisivos inferiores y la de restos radiculares está en relación al tamaño de los bocados. La de restos radiculares, como tiene que ser para zonas mucho más delgaditas, termina siendo más delgado. Y tienen otra característica clínica, que es la de que la pinza de incisivos inferiores no se pone en contacto al cerrarse la pinza. Los bocados no se ponen en contacto al cerrarse la pinza. En cambio, la de restos radiculares, cuando yo cierro la pinza, los bocados entran en contacto. Esto es una característica fundamental para poder identificar estas dos pinzas que son muy pero muy parecidas. También recuerden que en el maxilar inferior
podemos hacer movimientos hacia vestibular y hacia lingual, con fuerza controlada, tratando de generar algún espacio o esta dilatación de las paredes alveolares que me va a permitir la exéresis de la pieza dentaria. Los incisivos inferiores son piezas que en su porción radicular no son circulares, como muchas otras piezas dentarias, como vimos en el sector superior, por ejemplo, sino que son más bien acintadas, por eso a veces no están recomendados los movimientos de rotación. Los movimientos de rotación habitualmente finales los recomendamos en aquellas porciones radiculares que tienen más forma oval o circular, secciones circulares u ovales. Vamos a ver algunas recomendaciones para el maxilar inferior que no son iguales al maxilar superior. Por ejemplo, el plano oclusal de mi paciente en el maxilar inferior tiene que ser paralelo al piso. El ángulo que forma el respaldo del sillón con el asiento donde está apoyado mi paciente tiene que estar entre los 90 y 100 grados. Y también tengo que tener en cuenta que la zona a intervenir debe quedar a la altura aproximadamente de los codos del pectoral o un poquito más por debajo del pectoral del operador. La pinza de caninos y premolares, ven que a diferencia del maxilar superior, que era de incisivos y caninos, en el maxilar inferior la de caninos es también la de premolares. Y eso tiene que ver con la anatomía de la pieza dentaria. Los caninos inferiores son mucho más fuertes que los incisivos, por lo que requerirían de una pinza que tenga un poco más de voluptuosidad, tanto en su mango como en su parte activa. Pero en líneas generales son muy similares. Van a ser más groseras en relación a su tamaño. Tampoco se ponen en contacto y los bocados de la pinza van a ser más grandes. Ninguno de estos bocados van a tener espolones. La pinza de premolares y caninos inferiores presenta bocados sin espolones. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre piezas unirradiculares. No tiene sentido porque no tiene que meterse en ninguna furcación. Y también haciendo tensión sobre la tabla vestibular y la tabla lingual, comienzo a hacer movimientos que generen una dilatación de mi alveolo y después puedo, como esta porción radicular ya empieza a tener forma circular, realizar movimientos de giro, movimientos de rotación sobre su propio eje para realizar la exéresis. Fíjense la posición de la mano a diferencia de lo que pasaba en el maxilar superior. La mano en el maxilar inferior no solamente contiene el reborde alveolar, sino que trata de alguna manera de sujetar la basal mandibular para que con los movimientos este hueso móvil, que es el maxilar inferior, no vaya siguiendo la fuerza del operador, sino que de alguna manera tratamos de fijarlo. Ya vamos a ver en diapositivas más posteriores cómo va cambiando la ubicación de la mano según sea el maxilar superior, maxilar inferior y los cuadrantes a los que vamos a intervenir. Pero fíjense cómo ya en el cuadrante 4, trabajando desde atrás, cuando trabajo parado, mi dedo pulgar de la mano izquierda, de la mano que no tiene la pinza, sujeta sobre el lingual, el dedo índice sujeta sobre vestibular y el resto de los dedos de mi mano sujetan la basal para tratar de fijar mis movimientos. Misma situación para el lado contralateral. Lo único que la posición de la mano, fíjense cómo cambia en el cuadrante 4 que en el cuadrante 3. Como trabajo de adelante, puedo fijar la basal mandibular con mi dedo pulgar y con mi dedo índice y mi dedo mayor, uno colocado sobre vestibular, el índice, y el otro colocado sobre el lingual. Las pinzas de molares inferiores, dijimos, a diferencia de las superiores, son únicas. Sirven tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo.
y tienen también una característica que las puede diferenciar de las de premolares y molares. Primero, son un poco más groseras. Esto es difícil de entenderlo cuando uno no tiene las dos en la mano, pero son un poquito más voluminosas. Pero aparte tienen una característica central. Tienen dos espolones. Al igual que la del superior, pero que la del superior solamente la tenía en uno de los bocados, las pinzas de maxilar inferior para los molares tienen dos espolones. ¿Por qué dos espolones? ¿Por qué dos espolones? Porque el molar inferior tiene habitualmente dos porciones radiculares, es decir, una sola furcación que llega por vestibular y por lingual. Cada uno de estos espolones va a tener como objetivo tratar de meterse bajo, más allá del límite amelo-cementario, para tratar de que con este espolón meterse en la furcación, disminuyendo así la palanca que necesito realizar para la exodoncia. Y también la toma siempre es la misma. Voy tomándolo en forma palmar de tal manera de que la parte activa me quede mirando hacia el maxilar inferior y con movimientos de luxación vestibular y lingual, sabiendo en este caso que en la porción de los molares la línea oblicua externa anatómica que presento en vestibular me va a dar una zona de resistencia, tal vez lingual sea la porción más adecuada para ir generando la tensión y que vaya de alguna manera dilatándose el alveolo. En estos casos, como en el maxilar superior, no se pueden realizar movimientos rotacionales previos a la exodoncia. Fíjense cómo la mano fija del operador en el cuadrante 4, trabajando de atrás, cómo fija la mandíbula para empezar a realizar fuerzas. La pinza de molares inferiores, ya sea en el cuadrante 4 o en el cuadrante 3, se utiliza la misma pinza, se utiliza de la misma manera, lo que cambia es la posición del operador, ya sea trabajando de atrás o trabajando de adelante, y la posición de las manos del operador para fijar la mandíbula y sujetar la porción más coronal del reborde alveolar óseo. Por último, la quinta pinza del maxilar inferior es un poco distinta en relación a las cuatro anteriores en su diseño anatómico. Es decir, parece mucha más una pinza de molares superiores, porque es recta. No obstante, presenta una característica muy determinante, que es que está inclinada para trabajar en los terceros molares inferiores. Esta pinza también es denominada terceros molares inferiores de frente. Terceros molares inferiores de frente. ¿Por qué? Básicamente porque entra desde adelante hacia la porción de los terceros molares. Y tiene otra situación que la caracteriza también, que es que tiene dos espolones, uno para la porción vestibular y otro para la porción lingual. Es muy parecida a la de molares inferiores en ese sentido. Y nos sirve, y esto ténganlo bien presente, nos sirve para identificarla ante alguna posible confusión de una pinza de maxilar superior. Ninguna pinza de maxilar superior tiene dos espolones. Las únicas que tienen dos espolones son las de maxilar inferior. Entonces, cuando la veo con forma habitual es de molar, y cuando la veo con una forma rara, que me cuesta entender, es la que va a ir para los terceros molares inferiores. Fíjense cómo entra en la cavidad bucal. Va a ir entrando de frente, ya no lateralmente como entraban las otras, entra de frente del sector anterior hacia la porción posterior, tratando de meterse en la zona del tercer molar. ¿Por qué tiene esta inclinación? Por lo mismo que tenía la del tercer molar superior, porque a medida que entro, esta inclinación de los bocados me va a soslayar el obstáculo que representarían mi segundo molar, mi primer molar, sus caras oclusales. Es decir, voy a poder entrar en profundidad sin ningún inconveniente. Vamos para finalizar ver claramente cómo trabajaría en los sectores en los sectores del maxilar superior o del maxilar inferior, de acuerdo a los sectores.
Fíjense cómo va la mano en el dedo pulgar por vestibular y el índice por palatino en el cuadrante 1. En el cuadrante 2 invierto la posición de mis manos y cómo sujeto siempre la mandíbula en el maxilar inferior, con la salvedad que cuando trabajo en el cuadrante 4 parado desde atrás, mi dedo pulgar va a estar sujetando la porción lingual y mi dedo índice va a estar en vestibular y el resto de la mano sujeta la basal, pero como cuando trabajo en el sector anterior o en el cuadrante 3, es el dedo pulgar el que va a fijar la basal mandibular, mientras el índice y el dedo mayor son los responsables de sujetar las apófisis alveolares.